¿Por qué deberíamos usar texto e imágenes en vez de solo texto? ¿O por qué deberíamos alinear los elementos en una pantalla de tal forma que permitan su fácil comprensión? En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los principios del aprendizaje multimedia y cómo aplicarlos en tus proyectos de e-learning. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra Rivas, soy diseñadora instruccional y en mi canal vas a encontrar muchos temas que te ayudarán en el diseño y desarrollo de tus proyectos de e-learning. Así que te invito a que te suscribas y le des me gusta a este vídeo para que me apoyes. En el vídeo anterior he introducido los principios del aprendizaje multimedia y ahora vamos a ver más en detalle cada uno de ellos. Vamos a comenzar con el principio multimedia, que explica que se debería usar texto y gráficos en vez de texto únicamente. Lo vemos en este ejemplo. Normalmente, los elementos multimedia son cualquier forma de representación gráfica, estática o dinámica, incluyendo fotografías, gráficos, ilustraciones, vídeo o animación. Veamos cómo en este ejemplo todo cambia cuando ya no hay imágenes y solo tenemos texto. Ya a simple vista resulta difícil comprender. Ahora bien, se deben usar gráficos que sean directamente relevantes para el contenido. Aquí leemos imagen positiva con una gráfica de una persona positiva e imagen negativa con una gráfica de una persona que da la impresión de negatividad. Pero vean ahora lo que pasa cuando simplemente usamos una gráfica como adorno, pero no está relacionada directamente con el contenido. El uso de gráficos irrelevantes en realidad puede perjudicar el aprendizaje. Pasamos ahora al principio de contigüidad, donde los elementos en una pantalla, tanto texto como gráficos, deben estar alineados en espacio y tiempo. Normalmente, estos elementos y recursos asociados están cerca el uno del otro, en el espacio visual del usuario. La psicología detrás de este principio es que, a menor espacio entre una imagen y su descripción, menor trabajo hay para el cerebro de comprender. Como pueden ver en el ejemplo, hay mucho espacio entre el texto y la imagen y no ayuda a su fácil comprensión. Y asociado al principio de contigüidad, tenemos el principio de temporalidad, el cual indica que tanto texto como recursos correspondientes deben desplegarse en la pantalla al mismo tiempo. Por ejemplo, si tenemos una narración en esta pantalla, lo ideal sería que cuando se está narrando sobre imagen positiva, aparezca el gráfico correspondiente, y lo mismo para imagen negativa. La narración explica lo que ocurre en la pantalla. Pasamos ahora al principio de modalidad. Resulta más efectivo mostrar imágenes con narración que imágenes con texto sin narración. Si se describe con narración lo que supone la gráfica, la información será mejor retenida. Para el cerebro, el texto es procesado como imagen, pero al estimular el sentido de la audición, se refuerza el aprendizaje. El cerebro comprende que son dos canales diferentes y no se satura. Un canal es el visual y el otro el canal auditivo. Es el canal auditivo. Principio de redundancia. Las imágenes pueden estar bien explicadas a través de texto o narración, pero no al combinar imagen más texto más narración. Lo ideal sería no agregar texto cuando hay gráfica con narración. Por ejemplo, un vídeo animado. Obviamente hay excepciones y quizás se necesite incluir texto relevante. Pasamos ahora al principio de coherencia. Utilizar recursos innecesarios, imágenes que no están relacionadas con el contenido, palabras o sonidos que no apoyen el contenido de forma directa, pueden dañar y sabotear la experiencia de aprendizaje. Elimina, por favor, la sobrecarga de información visual
y no incluyas gráficos que distraen la atención, como pueden ver en este ejemplo. La clave de un buen diseño es mantener el contenido del curso simple. Menos es más. Con el principio de señalización, tenemos que tener en cuenta que se aprende mejor cuando guiamos al usuario dónde debe poner su atención. Es importante dar instrucciones, ya sea con imágenes, colores o palabras para enfocar adecuadamente la atención del usuario de cómo aprender o navegar. Se supone que debemos marcar el camino y resaltar los puntos donde queremos que el usuario preste mayor atención. Principio de segmentación. La idea de este principio es dividir el contenido en pequeños segmentos. De este modo no agobiamos al usuario presentando todo el contenido a la misma vez. Crear módulos o lecciones de entre 12 y 15 minutos es mejor que tener un curso entero de 1 hora o 2. En el principio de preentrenamiento, la idea es introducir al usuario a conceptos y términos claves y orientarlo sobre el contenido que va a aprender. Si antes de comenzar la experiencia de aprendizaje ya conocemos los conceptos principales, el aprendizaje será más efectivo. Pasamos ahora al principio de personalización, el cual es muy importante porque invita a utilizar un lenguaje familiar, cercano y cordial. Este tipo de tono ayuda e incentiva el aprendizaje. La idea es simular una conversación humana y amistosa utilizando, por ejemplo, caracteres. Un tono de narración frío y formal no motiva a aprender. Y para finalizar tenemos el principio de la voz. Este principio dice que es mejor cuando la narración se realiza con voz humana que sea amigable, en vez de utilizar voz generada por ordenador. Pero es verdad que las herramientas de autor ofrecen la posibilidad de grabar narración con voces que se asemejan mucho a la voz humana. Pero bueno, ya todo dependerá del presupuesto. Espero que esta información te haya sido de utilidad y la puedas poner en práctica a la hora de desarrollar y diseñar tus cursos de e-learning. En la cajita de descripción te dejo el vídeo anterior donde explico en forma resumida los principios del aprendizaje multimedia. Ahora me despido y te invito a que compartas tus preguntas, dudas o comentarios en la parte de abajo de este vídeo.